Muy buenas, aquí tienen el documento histórico. Esta maleta que tienen ahora mismo en imagen es la maleta del traslado de José Antonio. Es la maleta que tenía José Antonio en la cárcel de Alicante. 75 años después, por primera vez en televisión, vamos a abrir junto con José María Zabala, autor del libro La pasión de José Antonio. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Y muchas José Antonio, gracias por permitirnos estar aquí y por permitir este documento histórico. Y también con Santiago Velo, que suele acompañarnos en estos viajes a el Parador de Gredos, a mirar distintas historias, pues también para aportarnos cuestiones sobre este traslado y sobre todo sobre esta maleta, este documento, esta maleta que podemos tocar, es decir, por primera vez en televisión. Es un documento histórico, José María. Cuéntanos, porque es la primera vez que en televisión podemos ver y nos vas a enseñar qué hay dentro, qué tenía José Antonio en esta maleta, en la cárcel de José Antonio, como decíamos, 75 años después de su muerte. Pero danos un contexto, cuéntanos esta maleta. Bueno, esta maleta la estuvo buscando Franco infructuosamente durante todo su régimen y no consiguió dar con su paradero. Estuvo nada menos que 41 años en una caja fuerte del Banco Central de México. Cuando José Antonio es asesinado en la cárcel de Alicante, el coronel Sicardo, que es el comandante militar de Alicante, da la orden de que todos los útiles y todos los papeles póstumos de José Antonio sean metidos en esta maleta que tenemos aquí y entregados a Indalecio Prieto, al ministro socialista Indalecio Prieto, que es el albacea testamentario de José Antonio Primo de Rivera. Prieto lleva esta maleta a México y la deposita, como digo, en una caja fuerte en el Banco Central de México. Nadie sabe, nada más que él, que esa maleta está allí. De manera que cuando él fallece, Indalecio Prieto, en el año 76, por eso digo que 41 años, desde el año 36 hasta el 76, esta maleta está depositada sin que nadie más lo sepa en esa caja fuerte del Banco Central de México. En el año 76, Miguel Primo de Rivera y Urquijo, sobrino y ahijado de José Antonio, recibe una visita, la visita de Víctor de Salazar, del Partido Socialista, que en nombre de Indalecio Prieto, que ha fallecido, le entrega unas llaves de esa caja fuerte. Claro, Miguel Primo de Rivera es la primera noticia que tiene de la existencia de esa maleta y de los papeles de inmenso valor histórico que tenía su padrino José Antonio en la cárcel. Porque, José María, cuéntanos un poco precisamente por qué esta maleta era tan buscada y era tan importante, además de los digamos, recuerdos, ¿no?, de última hora de José Antonio Primo de Rivera, lo que llevaba, en fin. Están unos escritos que él redactó en la cárcel. Sí, está su testamento hológrafo, hay cartas de despedida a familiares y amigos, hay incluso novelas inconclusas, como Alarico al Foix, que es un trasunto de José Antonio, que luego José Antonio intentó continuar con otra novela que es El navegante solitario, que tampoco pudo terminar por razones obvias. Hay, incluso está la ficha policial de José Antonio, está su carné del ejército, ¿no?, como alférez de complemento. Podríamos hacer el momento ya de abrir esa maleta de José Antonio en televisión por primera vez, ¿no? Yo creo que deberías empezar a enseñarnos, porque yo creo que está todo el mundo ya esperando ver qué podemos encontrar, qué había aquí dentro, ¿no? Que efectivamente porque vamos Franco a abrir, lo buscaba tanto, claro. vamos a abrir la maleta, a deshacer la maleta, mejor dicho, de José Antonio 75 años después. Es una maleta que mide exactamente, porque me he tomado la molestia de medirla, 64 centímetros de largo por 32 exactamente la mitad de ancho. Es una maleta de muy buena calidad, de piel de vaca, de primerísima calidad, una maleta al alcance de muy pocos bolsillos en la época, razón por la cual pues, se ha conservado, como la están viendo, en un estado pues, muy bueno, ¿no?, después de 75 años. Y en la maleta vemos, lo primero, las 4 famosas carpetas con todos los papeles originales, manuscritos, de José Antonio Primo de Rivera. Estos son los famosos manuscritos tan buscados en su momento. Estas carpetas tienen un inmenso valor histórico porque, como digo, contienen los manuscritos de José Antonio Primo de Rivera, las cartas de despedida a sus familiares y amigos, su testamento hológrafo, y aquí hay pues telegramas, y estamos viendo pues por primera vez, como tú muy bien decías, José Antonio, en televisión, en una exclusiva, los papeles
póstumos de José Antonio Primo de Rivera. Esto, bueno, concretamente es una carta de Margot Larios, de la cuñada de José Antonio, a su marido, a Miguel Darling, escribía. Una carpeta. Cartas fechadas vemos en octubre y en septiembre. Sí. Vamos a abrir otra carpeta. Gracias. Por ejemplo, también Esto es... ¿no? De 28 de mayo de 1936, página 12, el Universal Gráfico. Primo de Rivera condenado a sufrir una pena de 5 años en la cárcel. Fijaros el librito de oraciones de José Antonio. Librito de oraciones de José Antonio, con esta flor tan maravillosa que hay. Año 1936, como puede verse. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Escribe de su puño y letra José Antonio Primo de Rivera. Para el rosario, porque José Antonio rezaba el rosario cada día mientras estuvo preso en la cárcel de Alicante. Era un hombre con un sentido trascendente de la vida. Escribió él propio su libro de oraciones, ¿no? Sí, con sus estampas, las estampas de José Antonio, de Santa Rita, a la que tenía evidentemente mucha devoción. San Rafael Arcángel. Todas las estampitas que utilizaba José Antonio en la cárcel de Alicante. Pero fijaros lo que escribe él de su puño y letra. Todo ese tiempo. Ofrecimiento al Señor estas oraciones para pedir el triunfo de la religión y la confusión de sus enemigos y la unión de todos los católicos. Está escrito por Ese mensaje Antonio. es muy importante, ¿no? Hablando del aspecto religioso del fundador de la Falange. Es bueno, unos documentos que le ponen a uno la carne de gallina. Nos comentabas antes la importancia, ¿no? que tuvo esta maleta para Franco, ¿no? Y su búsqueda durante muchos años para encontrar todo esto, pero tampoco ¿para qué? Es decir, ¿para qué quería todo esto? Bueno, pues por si acaso había papeles políticos. Efectivamente. Porque hasta ahora, por ejemplo, todo lo que vemos es un aspecto sobre todo espiritual, ¿no? Muy religioso, muy católico. Esto, si sentencia podéis verlo del Tribunal también, Supremo, la ¿no? sentencia original. Más papeles. Podemos abrir otra carpeta. Pues un documento de la época, 1936, ya pueden verlo, con carpetas de la época, tal cual. Fíjense cómo se abre y todo. Es un documento... Poesías, tremendo. ensayos políticos y filosóficos de José Antonio. Aquí ya empieza a parecerse más a lo que se estaba buscando, ¿no? Esta es la novela del navegante solitario, cuaderna de notas de un estudiante europeo. Mira, si podemos enseñarlo a cámara también para que se enseñe. Es decir, es una pequeña novela que intentaba hacer José Antonio Primo de Rivera. Entiendo que en la cárcel de Alicante, ¿no? Sí. El esquema de la novela. Es el esquema de la novela. Bueno, él había empezado en la cárcel Modelo, donde estuvo unos meses antes, desde marzo del 36, hasta que en junio es trasladado a la de Alicante. Y como saben nuestros telespectadores, el 20 de noviembre es asesinado en la cárcel de Alicante. De 75 años. Estos textos, José María, que escribió, no han salido a la luz nunca. Es decir, no se ha publicado nada de... Hombre, se ha hecho alusión a ellos, se han publicado muchas cosas. Pero esos textos de las novelas que comentas nunca han salido. Pero claro, el valor realmente de tener estos documentos originales. Alarico Alfoz, la novela, este es un trasunto de José Antonio Primo de Rivera. Y curiosamente él hace un dibujo en el que se parece bastante a él, ¿no? Sí, están bastante bien. Un pequeño autorretrato, curioso, ¿no? Y vamos a abrir Aún así, parte política cuarta. Comprometida no parece que haya demasiado, ¿no? No, bueno, hay un documento de entrada, ¿no? muy interesante donde José Antonio vislumbra lo que sería un buen gobierno para España. ¿Y ese está en esta carpeta? Sí, en el que incluye, bueno, como ministros, por ejemplo, a Ortega y Gasset. ¿No? Bueno, enséñalo tú, José Antonio, porque este es un documento... Es el testamento hológrafo de José Antonio. Impresionante, original, el mismo testamento que él redactó. Ahora veremos la pluma con la que redactó todos estos documentos. Aquí está todo el testamento que redactó José Antonio en la cárcel de Alicante, como decíamos, hace 75 años. Testamento que redacta y otorga José Antonio Primo de Rivera y Sáenz de Heredia,
33 años, soltero, abogado, condenado ayer a muerte. Pido a Dios que si todavía no sé, que me exime de llegar a este trance